Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 26 de septiembre se cierra una semana en Asturias marcada por la agenda política y por el debate sobre la supresión del peaje del Huerna. Esta mañana asistiremos a la última sesión del debate de orientación política en la Junta General, que servirá para que los grupos parlamentarios discutan y voten un total de 122 propuestas de resolución. Todos los grupos han presentado iniciativas. De hecho, el Partido Popular es el grupo que más propuestas ha presentado. Y esta mañana veremos cómo todos los grupos parlamentarios van a defender esa supresión del peaje del Huerna. Una reclamación que también defienden sindicatos y patronal, también corporaciones de comercio. Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, vuelve a defender una gran movilización civil, social, empresarial y política para reclamar la supresión del peaje del Huerna. Vamos a apoyar que haya esa gran movilización, liderada además por el movimiento civil, social, empresarial y, por supuesto, seguro que nuestro presidente y nuestro gobierno estarán al frente de esa movilización, porque esto no va de colores políticos, no va de regate corto, esto va de futuro, va de proyectos de largo recorrido. Y en Bruselas, el Gobierno de Asturias logra el apoyo al dictamen del Pacto sobre el Acero, que reclama medidas para proteger a la industria frente al acero sucio o frente a los vaivenes que puedan causar políticas arancelarias como las que aplica en estos momentos la administración Trump. El consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defendía ayer ante la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones que se ponga en marcha cuanto antes, de manera urgente, las medidas necesarias para que el sector siderúrgico comunitario sea competitivo y responsable con la transición energética. El consejero hizo un llamamiento a la unidad para conservar la industria del acero como un sector estratégico, medidas necesarias para que industrias como las plantas de acero de Arcelor en Asturias no atraviesen por dificultades. También pidió hacer frente a los altos costes energéticos. Para dar solidez al sistema energético europeo, estabilizar los precios mediante contratos de compra de electricidad a largo plazo, evitando que industrias estratégicas queden en desventaja frente a otros sectores, y también reformar en profundidad el sistema de precios, de formación de precios de la energía eléctrica. Bueno, pues así comienza Asturias Hoy, primera edición, que hacemos con Simón Rupérez en la parte técnica, con Elia Rivero y con Cristina Natal en la locución y redacción. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. El buque de acción marítima Furor ya ha zarpado del puerto de Cartagena rumbo al encuentro con la Flotilla de la Libertad que la protegerá en su recorrido hasta Gaza. La misión del buque que ha enviado España será escoltar a la flotilla. La tripulación del buque Furor está compuesta por 52 personas y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz. El presidente Pedro Sánchez hacía ayer el anuncio desde Nueva York. Poder garantizar el que en caso de necesidad podemos rescatarlos y puedan volver a su país, a España. Porque sí que quiero decir, en fin, al gobierno de Israel es que, por supuesto, España va a proteger a sus compatriotas y, evidentemente, vamos a protegerlos desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político. Y el Ayuntamiento de Oviedo deniega el permiso para un acto programado para condenar el genocidio en Gaza. Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo denuncia la decisión del Ayuntamiento de no autorizar el acto previsto para mañana, en el que se iban a leer los nombres de niños y niñas asesinados en Gaza. Según la formación, la petición incluía varios espacios céntricos de la ciudad, como la Plaza de la Escandalera o la de la Catedral. Dice Izquierda Unida que prohibir un acto de denuncia pacífica de un crimen atroz sitúa a la derecha local en una posición de complicidad tácita con un genocidio. Alejandro Suárez es concejal de Izquierda Unida en Oviedo. Queremos saber de quién partió la orden de prohibir este acto, esta lectura, esta solidaridad con lo que está pasando en Gaza. Es una indecencia y una inmoralidad que no deberían permitir la gente de Oviedo.
Y atención, más de 260 científicos y científicas van a participar hoy en Asturias en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. El objetivo de esta cita anual es inundar las calles de ciencia y de divulgación para tratar de mostrar la ciencia como algo cercano, útil y divertido. Habrá talleres interactivos, experimentos, conferencias o juegos. Se prevé superar los 4.000 asistentes en el centenar de actividades programadas. Irene Díaz es vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo. La entrada es libre y gratuita este viernes desde las 6 a las 22 horas. Entre las actividades que tenemos destaca, por ejemplo, la recreación del duelo a primera sangre entre Leopoldo Alas Clarín y Emilio Bobadilla. Además, podrán descubrir cómo el arte ayuda a explicar las enfermedades autoinmunes o podrán observar con un microscopio la diferencia entre células sanas y enfermas. El tráfico. 8:05 de la mañana, echamos un vistazo ahora a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Buenos días, amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que moderen la velocidad, porque las obras de mantenimiento de la AP66 en La Cortina podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 77, dirección Tras la Cruz. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Ahora mismo la circulación es fluida y sin retenciones, y aprovecho para comunicar que por motivo del aniversario de Cabo Noval habrá cortes de tráfico desde calle Rosal a Marqués de Santa Cruz. Gracias, Oviedo. Apuntamos ese dato que nos transmite la Policía Local de Oviedo. Nos vamos a Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por la ciudad? Bueno, pues hasta ahora hay que destacar algo más de intensidad de tráfico en lo que es la Avenida del Llano en ambos sentidos y en la Avenida Príncipe de Asturias a la altura de Cuatro Caminos. En el resto de días hay tráfico fluido. Gracias, Gijón. Y nos vamos al Centro de Control de Tráfico de Avilés. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? ¿Alguna incidencia? Tráfico fluido hasta las horas en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Muy atentos al tiempo, a la información meteorológica que nos trae Cecilia. Muy buenas. Buenos días, Paula. Podríamos decir que hoy va a ser el último día de solazo de la semana. Hemos vuelto a amanecer con cielos despejados y con el paso de las horas veremos cómo van entrando velos de nubosidad alta que tan solo se dedicarán a decorar el cielo. Las temperaturas hoy suben de forma generalizada y ese ascenso térmico además se nota sobre todo en concejos del interior. El viento volverá a imponerse del este con rachas que podrían llegar a los 40 km por hora. Asturias al día. Son las 8:07 de la mañana. A partir de las 9 toma el relevo de la información, del debate, de la reflexión nuestro compañero Roberto Pato con Asturias al día. Roberto, buenos días. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenos días. Y hoy creo que bastante reflexión, porque el punto de partida del programa lo vamos a poner en el genocidio de Gaza, en la Asamblea de la ONU, en el discurso de Felipe VI y sobre todo estamos muy atentos también a lo que el trabajo que está desarrollando la flotilla de la libertad, la flotilla de la paz, camino de Gaza, en este día, ¿no? Por ahí vamos a comenzar hoy el programa, en el que va a estar con nosotros Silvia Cosío, que es columnista en distintos medios de comunicación, Maribel Ugilde, que es periodista, y Eduardo Paneque, que también es periodista, en este caso del diario El Comercio. En la entrevista hoy vamos a hablar con Iván Gómez Beltrán, que es doctor en género y diversidad. Vamos a hablar sobre una guía que se presenta precisamente hoy viernes, guía para abordar la diversidad y los buenos tratos en las aulas. Y vamos a cerrar el programa conversando hoy con Pablo Andestruction, con la cantautora Tania Pereira y con Alex Martínez. Vamos a hablar de las actividades que arrancan este fin de semana y que van a concluir el 4 de octubre. Quizás hay otro fin de semana más, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, en los próximos fines de semana, Argayu Fest, un
una iniciativa que se desarrolla en el Parque Natural de Redes con música y otro tipo de actividades que arrancan mañana. Bueno, pues como siempre, muy interesante, Roberto. Te escuchamos sobre todo porque hoy hay cita también en el Parlamento con esas votaciones de resolución. Las propuestas de resolución, exactamente. Estaremos muy Después del atentos. debate del Estado de la región, las propuestas de resolución. Bueno, pues muy atentos a todo ello, Roberto. Gracias, que tengas buen día y buen fin de semana, Roberto. Igualmente, hasta luego. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, pues la última sesión del debate de orientación política en la Junta General del Principado arrancará a las 9 de la mañana. Servirá para que los grupos parlamentarios discutan y voten un total de 122 propuestas de resolución. Todos los grupos han presentado iniciativas. El Partido Popular es el grupo que más propuestas ha presentado. De las 122 resoluciones admitidas a trámite, 38 son del Partido Popular, 29 de Vox, 18 de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, 17 de su compañero de grupo y secretario de Foro, Adrián Pumares, y 2 del Partido Socialista. Además, PSOE y Convocatoria por Asturias, que conforman el gobierno de coalición, han presentado otras 17 propuestas de forma conjunta y el Grupo Socialista y Tomé una más. Todos los grupos parlamentarios defenderán la supresión del peaje del Güerna durante la mañana. La izquierda lo hará a través de una propuesta de resolución conjunta, mientras que PP, Foro y Vox lo harán de forma individual. En el caso de Vox, su propuesta exige además la devolución parcial de los peajes pagados por los transportistas que han usado la autopista los últimos años. En ese debate que escuchábamos a lo largo de la semana que tenía lugar en la Junta General, el presidente del Principado aseguró que Asturias pedirá directamente a la Comisión Europea antes de fin de año esa supresión del peaje de la AP66 que comunica Asturias y León. Una medida que apoyan sindicatos y agentes sociales, también las corporaciones de comercio, que además defienden movilizaciones en la calle como medida de presión para mostrar el descontento de la sociedad asturiana con el peaje del Güerna. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, defiende una gran movilización civil, social, empresarial y política para reclamar la supresión del peaje del Güerna. Paniceres se muestra convencido de que el gobierno autonómico estará al frente de esa movilización. Vamos a apoyar que haya esa gran movilización, liderada además por el movimiento civil, social, empresarial y, por supuesto, seguro que nuestro presidente y nuestro gobierno estarán al frente de esa movilización, porque esto no va de colores políticos, no va de regate corto, esto va de futuro, va de proyectos de largo recorrido. El máximo dirigente de la Cámara de Comercio de Oviedo considera que el planteamiento de Barbón de solicitar directamente a la Comisión Europea antes de fin de año su supresión está bien, aunque recuerda Paniceres que el problema es con el Estado español. Yo creo que hay que compensar ambas acciones. Está bien lo de Bruselas, pero evidentemente esto es un reto para Asturias, ¿no? Es un reto para Asturias no contra un gobierno, sino es contra un Estado. Un Estado que durante años, gobierno tras gobierno de distinto color, ha mantenido ese peaje, esa limitación a nuestras mercancías, a nuestra conectividad por la única vía realmente que tenemos. Por lo otro es un puerto de alta montaña con sus dificultades. Bueno, pues tras el constante cruce de declaraciones por el peaje del Güerna y después de que el presidente del Principado haya anunciado, como les contamos, que el gobierno asturiano recurrirá directamente a Bruselas para tratar de acabar con este pago, los informativos de esta casa de RPA hemos recurrido a un especialista para aclarar los pormenores jurídicos de este asunto. En primer lugar, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo Lora, advierte de que el responsable último de eliminar el peaje del Güerna es el Gobierno central y no la Comisión Europea. Nos lo explica Guillermo Verdín. Huergo Lora considera que jurídicamente está claro que la prórroga del peaje fue ilegal porque se dio sin licitación pública, algo que era imprescindible al tratarse de la ampliación de una concesión. Este catedrático de Derecho Administrativo considera que el Gobierno central está tratando de dilatar el proceso para no tener que pagar indemnizaciones a Aucalsa, la concesionaria. Lo que es ilegal es este sistema de la prórroga, porque todo es muy rocambolesco. Era una empresa pública que cobraba unos peajes que no eran los del contrato y que cuando se quiere vender esa empresa pública, como manera, por así decirlo, de poner las cuentas claras, se le dan muchos más años, si se
podía vender, se podía obtener un dinero en el contexto de esas privatizaciones de los años 2000. Entonces, precisamente a toda esa historia complicada jurídicamente es en la que se intenta apoyar ahora al gobierno estatal para decir que aquí hay una excepción, que no es un caso como otros de modificación de un contrato, sino que era un contrato con una empresa pública, etcétera. Alejandro Huergo admite que Aucalsa no tiene la culpa de la situación y que sería lógico que reclamara indemnizaciones si se le quita la concesión, pero considera que el gobierno central sí puede declarar la prórroga ilegal. Esto ahora mismo depende de la Administración del Estado, que es la que tiene un contrato con la concesionaria. Cualquier contrato de este tipo se puede rescatar, por supuesto, y luego, como en este momento lo que está en discusión es la validez del contrato, de la prórroga, eso lo podría declarar, desde luego la justicia comunitaria, pero también incluso la propia Administración. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo avanzábamos en la apertura de este informativo. El Gobierno de Asturias logra en Bruselas el apoyo al dictamen del Pacto sobre el Acero que el consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defendió ante la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones. Una vez conseguido este respaldo por mayoría, además, el documento ahora deberá ser ratificado en el próximo pleno que se va a celebrar previsiblemente a finales de año. Asturias pide a las máximas instituciones comunitarias que pongan en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que el sector siderúrgico comunitario sea competitivo y responsable con la transición energética. El consejero hizo un llamamiento a la unidad para conservar la industria del acero como un sector estratégico y transformarlo en un motor de innovación y empleo de calidad. En este sentido, el dictamen hace referencia a la necesidad de que se active el mecanismo de ajuste en frontera, conocido popularmente como impuesto al carbono, como herramienta de defensa comercial. El documento también refleja la pertinencia de actuar contra la imposición de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos a las exportaciones de la Unión Europea. Reforzar la interconexión de las redes nacionales y regionales para dar solidez al sistema energético europeo. Estabilizar los precios mediante contratos de compra de electricidad a largo plazo, evitando que industrias estratégicas queden en desventaja frente a otros sectores. Y también reformar en profundidad el sistema de precios, de formación de precios de la energía eléctrica, de manera que los beneficios de la energía baja en carbono lleguen de inmediato a la industria. Y el Principado asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido en la planificación eléctrica hasta 2030 todo lo que pedía Asturias. Ante las comparecencias con otras comunidades autónomas, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, prefiere destacar la importancia de que se admita también la incorporación de nuevas infraestructuras estratégicas de transporte y distribución de energía, lo que permitirá cerrar lo que se conoce como anillo central. Nos lo cuenta Guillermo Verdín. Según el consejero de Industria, los 2,5 gigavatios adicionales asignados a Asturias permiten garantizar la pervivencia de nuestra industria por muchos años. Recordamos que la planificación eléctrica contempla para Asturias esos 2,5 gigavatios como extra de consumo, ya que sería más del doble del pico de consumo alcanzado en todo 2024, que fue de 1,7. Todo lo que se ha logrado era lo que se pedía en Asturias, es decir, lo que necesitábamos, y como digo, con ese extra para, incluso si en el futuro pues viene algún proyecto más, poder acogerlo. Y como digo, una magnífica noticia en la que hay que mirar por eso, porque esos 2,5 gigavatios extra para estos proyectos industriales como digo, van a garantizar pues muchos años de industria en Asturias. Borja Sánchez también subrayó que el borrador incluye la creación de 2 nuevas subestaciones en el occidente y en el suroccidente y el refuerzo de otra para dar cobertura a nuevos parques eólicos, a las centrales de bombeo reversible y al futuro desarrollo de la eólica marina. Lo que comporta es una serie de subestaciones eléctricas, también una serie de refuerzos en lo que son las líneas de distribución y de transporte, y de hecho la primera de las subestaciones se encuentra en tramitación, que es Cardoso. Por tanto, yo creo que dentro de lo que es esa planificación quinquenal, en primer lugar de lo que se trataba es que eso figurase en el plan de inversiones, que es lo que se ha conseguido, ¿no? Lo que se llama el anexo 1, que es el anexo prioritario.
Y Duro Felguera ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dependiente de la SEPE, su principal acreedora. Así lo ha comunicado ya la Comisión Nacional de Mercado de Valores y lo hace después de que este lunes el Consejo de Administración aprobase su plan de reestructuración. Los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota Enghil México, han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros. El objetivo es reforzar su viabilidad y evitar una nueva prórroga del concurso de acreedores. Tanto ese plan de reestructuración como el principio de acuerdo con los acreedores deberá ser ratificado ahora por la justicia. Horas después de conocerse ese preacuerdo, la cotización de Duro Felguera subía más de un 20% en bolsa. La empresa lleva ya 3 prórrogas del concurso de acreedores. La actual vence el día 30 de septiembre. Restaurar las áreas forestales degradadas por la extracción del carbón en minas a cielo abierto es el objetivo del proyecto europeo Carbon to Mine. En Asturias, los estudios se están haciendo en montes de propiedad de UNOSA. Recordarán que nos lo contaba la propia directora del proyecto hace unos meses aquí en RPA. Además de la Ullera, en la iniciativa participa la Universidad de Oviedo. Tras una primera fase experimental para definir el tipo de gestión más adecuada para estos montes e implantarlo a mayor escala, la idea es que los estudios finalicen en el año 2028. La base del proyecto es una restauración vegetal orientada a potenciar la absorción de carbono y a desarrollar estrategias forestales que contribuyan a la mitigación del cambio climático en terrenos de UNOSA. El objetivo es lograr una repercusión económica que permita involucrar a los pequeños propietarios forestales a adoptar este modelo, que les invite a adoptar este modelo. Asun Cámara es la coordinadora del proyecto. Hay una parte del proyecto muy importante que tiene que ver con la pequeña propiedad minifundista forestal, que lo que intentamos es localizar a esos propietarios, intentar que se agrupen y que puedan precisamente copiar estos modelos que se están poniendo, se están ejecutando en los montes de UNOSA. Más asuntos. El buque de acción marítima Furor ya ha zarpado del puerto de Cartagena rumbo al encuentro con la Flotilla de la Libertad para protegerla en su recorrido hasta Gaza. Desde que partiesen de Barcelona a finales de agosto, algunas de las 30 embarcaciones de la flotilla ya han sufrido varios ataques por parte de drones israelíes. La misión del buque que ha enviado España será escoltar a esa flotilla. La tripulación del buque está compuesta por 52 personas y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, también de mantenimiento de la paz, antidrogas y de control de la inmigración irregular. El anuncio de esa ayuda para la flotilla lo hacía ayer desde Nueva York el presidente Pedro Sánchez. Poder garantizar el que en caso de necesidad podemos rescatarlos y puedan volver a su país, a España. Porque sí que quiero decir, en fin, al gobierno de Israel es que, por supuesto, España va a proteger a sus compatriotas y, evidentemente, vamos a protegerlos desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político. Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, denuncia la decisión del Ayuntamiento ovetense de no autorizar el acto previsto para mañana sábado en el que se iban a leer los nombres de niños y niñas asesinados en Gaza. Según la formación, la petición incluía varios espacios céntricos de Oviedo, entre ellos la Plaza de la Catedral, el Paseo de los Álamos y la Plaza de la Escandalera. Dice Izquierda Unida que prohibir un acto de denuncia pacífica de un crimen atroz, de un genocidio, sitúa a la derecha local en una posición de complicidad tácita con lo que está haciendo Israel. Una denuncia que ha expresado el concejal de Izquierda Unida, Alejandro Suárez. Si esto se diera con otro pueblo, igual lo permitirían. Hay también un fondo xenófobo y racista. Y no tenemos otra manera de denunciarlo que alzar nuestra voz y pedir que por favor se rectifique. Queremos saber de quién partió la orden de prohibir este acto, esta lectura, esta solidaridad con lo que está pasando en Gaza. Es una indecencia y una inmoralidad que no deberían permitir la gente de Oviedo. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Vamos con otros asuntos. Los máximos responsables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Fiscalía han reivindicado la independencia de jueces y fiscales frente al poder político. Así lo han hecho durante la apertura del año judicial que se producía ayer en Asturias. Un acto en el que también han reclamado agilidad para solucionar un problema que viene de largo, la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo. Ángela Burdalo ha recogido las declaraciones de los discursos del presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, y también de Gabriel Bernal, el nuevo fiscal superior en Asturias. Acto solemne con presencia de autoridades políticas, civiles y militares que se ha aprovechado para hacer una defensa contundente de la labor de los jueces, sujetos únicamente, ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia, al imperio de la ley y no a las órdenes del poder político. El Poder Judicial español no responde a posiciones ideológicas ni a planteamientos corporativos en el ejercicio de su función, sino a la plena sujeción al derecho. Si falta un Poder Judicial independiente, desaparece el propio Estado de Derecho. Aunque sin menciones expresas a la situación judicial de familiares de Pedro Sánchez o del mismísimo fiscal general del Estado, el fiscal superior de Asturias, que se estrena en el cargo, ha reconocido que la situación es anómala y delicada, pero no puede dar una imagen distorsionada de la institución. Reiterar el compromiso de toda la Fiscalía asturiana con la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Tribunal Superior y Fiscalía han reclamado agilidad para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo. Después de tanto tiempo ya no caben soluciones provisionales que finalmente se conviertan en definitivas. La justicia asturiana no solo merece, sino que necesita imperiosamente sedes que se correspondan con los servicios que demandan los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI. Esta situación no es sostenible y no es práctica. No es momento, ciertamente también debo decirlo, de conflictos. Es momento de trabajar con voluntad y con diálogo. Bernal ha llamado la atención sobre el aumento de los delitos de odio y el repunte de la violencia de género. Ha pedido que se recupere el consenso que permitió aprobar por unanimidad la Ley de Protección Integral a las Víctimas en 2004. En este acto también el nuevo fiscal superior de Asturias ha pedido recuperar el consenso sobre el enfoque de género en la aplicación de la legislación. También alerta del incremento del número de menores víctimas de prostitución. Nos lo cuenta María López. En 2024 los asuntos por violencia de género crecieron casi un 5%. Hubo un importante aumento de las sentencias condenatorias, que se incrementaron casi un 30%. De media, 9 de cada 10 acusados por violencia de género fueron condenados. El problema de la violencia sobre la mujer sigue siendo muy importante y es objeto de persecución por la Fiscalía. Por ello, desde nuestro ámbito se considera especialmente importante el recuperar el consenso en torno al paradigma o enfoque de género que impregna toda nuestra legislación. Por primera vez descendieron los delitos sexuales, aunque mínimamente, poco más de un 2%. No obstante, advierten que siguen preocupando y detectándose casos de violencia sexual contra menores de edad, la mayoría de las veces en su círculo familiar y prolongados en el tiempo. Sobre otro tipo de delitos, los de odio, matizan, no suelen darse en Asturias, pero no hay que bajar la guardia. A todos los poderes públicos, cada uno dentro de nuestro ámbito propio de actuación, nos incumbe, a mi modo de ver, la responsabilidad de ser beligerantes frente a los discursos de odio. Hemos de ser claros y contundentes en la deslegitimación de los mismos. Trabajan además para que ningún responsable de los incendios forestales quede impune. Tienen abiertas 34 diligencias de investigación, no solo por los fuegos de este verano, pero es difícil, dice, dar con los culpables. Durante 2024 la Fiscalía incoó 102 diligencias de investigación por fuegos en los montes asturianos, la mayor parte, por cierto, intencionados. Logró, sin embargo, reunir las pruebas suficientes para sentar a los supuestos culpables en el banquillo y que estos fueran condenados solo en 11 ocasiones. Cerró además con una reiterada petición solucionar ya la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo. Y a nivel nacional, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, admite fallos en las pulseras antimaltrato y pide disculpas a las 4.370 víctimas que están dentro de este sistema de protección. En su comparecencia en el Congreso, la delegada defendió que el sistema funciona y que tan solo fueron incidencias técnicas puntuales. Por ejemplo, que en algunos casos se perdió la cobertura en zonas rurales o que hubo desconexiones. Estos errores se desencadenaron, ha explicado, por el cambio de la adjudicataria del servicio, pero nunca provocaron, dice la delegada, ni agresiones ni tampoco asesinatos de mujeres. Carmen Martínez Perza es la delegada del Gobierno contra la violencia machista.
quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. La protección de las mujeres no se ha interrumpido ni en la transición de contratos ni en la gestión de incidencias. Explicaciones que no sirven a la oposición. Marta González Vázquez, diputada del Partido Popular, ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. Compraron los mismos teléfonos con GPS que hoy se pueden adquirir en AliExpress por 14,5 euros. Estamos hablando de los dispositivos que deben proteger a las mujeres que han tomado la decisión de denunciar a su maltratador. Una decisión que todas sabemos que es muy difícil. Lo que exige la sociedad española es la dimisión de la ministra. Vamos con más asuntos. Hoy se celebrará en Oviedo el juicio rápido contra 2 acusados de atracar un estanco en Oviedo a principios de este mes. Los hombres de 37 y 56 años se llevaron 2.000 euros y 5 cartones de tabaco amenazando al personal con un cuchillo. También agredieron a un cliente. Fueron detenidos ese mismo día y la Fiscalía les acusa ahora de robo con violencia, entre otros delitos. Son reincidentes, por lo que se pide para ellos hasta 5 años de prisión. 8 y 29 minutos de la mañana, 93 nuevos agentes se van a incorporar a las plantillas de la Policía Local de 25 concejos. Es la 31ª promoción de la Policía Local de la Escuela de Seguridad Pública del Principado. Gijón es uno de los destinos que incorpora a más agentes, va a hacerlo con 20 plazas. Todos ellos han superado 1.000 horas de formación especializada en la Morgal. Escuchamos a alguno de ellos, a Susana Gutiérrez, a Gregorio García y a Elena Rodríguez. En mi caso estuve estudiando Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo, hice el grado y máster y bueno, pues a causa de no encontrar trabajo en Asturias y cercanías, pues he acabado opositando. Sí que es verdad que siempre ha sido una profesión muy atractiva, que me llamaba la atención y bueno, que creo que es un trabajo muy gratificante. Al final la estabilidad viene en el trabajo, quieras o no, un poco de vocación te sale, sobre todo cuando ya conoces el trabajo, pero sobre todo una búsqueda de un cambio. Por vocación, desde que soy pequeña. Tengo familia policía, mi padre es policía, mi tío es policía, entonces bueno, un poco desde ahí y a partir de ahí fui viendo el trabajo, me fue gustando y entonces, desde entonces lo tengo claro. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La compañía Sea8 presentó ayer oficialmente su planta de cría de lenguados en el puerto del Musel. Sus responsables anunciaron una inversión de más de 50 millones de euros que permitirá la creación de 75 empleos. No obstante, la iniciativa empresarial puede ir a mayores en siguientes fases de desarrollo y podría llegar a 100 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Ya han presentado la memoria ambiental y negocian la compra de más terrenos en el puerto. Se trata de un proyecto de acuicultura integral, ya que incluye la cría, el engorde y la comercialización del pescado. Actualmente, Sea8 produce 700 toneladas de lenguado al año en sus 4 plantas de Portugal, Galicia y Asturias. Tiene un acuerdo para surtir a Mercadona y exportar además a la Unión Europea y a Estados Unidos. Jaime León es consejero delegado de la empresa. Una inversión con un importe de 55 millones de euros que va a crear 100 puestos de trabajo adicionales y va a traer aquí a Asturias el proceso integral de producción de lenguado. Desde la cría, reproducción, cría, engorde, sacrificio, envasado y transformado en una bandejita en ambiente, atmósfera modificada. Y el Principado da el visto bueno medioambiental al proyecto para construir una conservera en la parroquia de Piedeloro, en Carreño. Detrás de esta iniciativa está la firma El Viejo Pescador, con fábrica en Tapia de Casariego. El aumento de la demanda obliga a duplicar su capacidad productiva y se hará en Carreño, concejo que tradicionalmente estuvo vinculado a este tipo de actividad. La previsión de los promotores es generar entre 15 y 20 puestos de trabajo. La nueva planta también aspira a ser el primer laboratorio gastronómico de España dedicado a conservas de alta calidad de pescado y marisco, con visitas guiadas y cocina en vivo. Y el Gobierno asturiano ha publicado ya las normas reguladoras de la nueva campaña de extracción del percebe en Asturias. Comenzará el 1 de octubre y finalizará el 30 de abril de 2026, salvo en el Cabo Peñes, donde se extenderá hasta el 30 de septiembre del próximo año. El máximo de capturas volverá a ser de 6 kilos por día y en una sola marea, ampliándose a 8 kilos para la campaña de Navidad entre el 11 de diciembre y el 2 de enero.
enero. La talla mínima del percebe se mantiene en 18 milímetros. No varía tampoco el número de mariscadores, que sigue siendo de 274. Veterinarios y ganaderos ven positiva la decisión del Principado de llevar a cabo el saneamiento a toda la campaña ganadera para controlar y prevenir la tuberculosis bovina. Relaciona la medida anunciada por el presidente del Principado en la Junta con el empeoramiento de la situación por los focos detectados en Tineo y Parres a principios de año. Los veterinarios consideran acertada la iniciativa a pesar de que Asturias es considerada una zona libre de tuberculosis bovina. Afirman que, aunque la enfermedad está controlada en la región, ampliar a todos los animales la campaña de saneamiento gratuito es recomendable para controlar casos puntuales y para evitar que la comunidad deje de ser una zona indemne a la enfermedad. José Fernández Romorajo es presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Si el presupuesto lo permite, sanear toda la cabaña es una buena medida, porque Asturias realmente, aunque es oficialmente indemne, nunca lo ha sido con nota. Es decir, nunca hemos tenido un número de casos lo suficientemente bajo como para despreocuparnos. Siempre hemos estado un poco en el límite de aquello que se considera oficialmente indemne y siempre hemos estado, pues eso, aprobando con un suficiente raspado. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más de 260 científicos participarán hoy en Asturias en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. El evento, que alcanza este año su 16ª edición, se desarrollará simultáneamente en dos sedes, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y la Colegiata de San Juan en Gijón. El objetivo de esta cita anual es inundar las calles de ciencia y divulgación para tratar de mostrar la ciencia como algo cercano, útil y divertido. Habrá talleres interactivos, experimentos, conferencias y juegos, y se prevé superar las 4.000 personas, los 4.000 asistentes en ese centenar de actividades programadas para esta noche. Irene Díaz es la vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo. Hemos preparado actividades que abarcan todas las áreas de conocimiento, buscando un equilibrio entre las ciencias, la ingeniería, las humanidades, las ciencias sociales, el arte. La entrada es libre y gratuita este viernes desde las 6 a las 22 horas. Entre las actividades que tenemos destaca, por ejemplo, la recreación del duelo a primera sangre entre Leopoldo Alas Clarín y Emilio Bobadilla. Además, podrán descubrir cómo el arte ayuda a explicar las enfermedades autoinmunes, o podrán observar con un microscopio la diferencia entre células sanas y enfermas, o pueden sorprenderse con la inteligencia artificial. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El activismo feminista reitera que las políticas de igualdad deben ser transversales, deben conseguir un enfoque que busque la igualdad de género, considerando las diversas formas de opresión, de discriminación que se cruzan en el camino, que se cruzan con el género, con la clase social, la raza, la identidad de género, la orientación sexual. El feminismo transversal o integral debe impregnar todas las instituciones, y en los últimos años se han dado pasos en este sentido. Hemos visto avances laborales, hemos visto la imposición de cremalleras para que las mujeres tengan presencia en lo público, tengan representación en un mundo que ha estado históricamente gobernado por hombres. Las decisiones importantes, las leyes, el poder económico, en definitiva, el contrato social que nos hemos dado, tienen aún deficiencias a la hora de hablar de igualdad real entre hombres y mujeres. Hoy les proponemos profundizar en un ámbito esencial para el avance de derechos, para tener una sociedad inclusiva e igualitaria, y por eso hoy nos preguntamos cuánto hemos avanzado, qué retos tienen las mujeres del siglo XXI, y para contestar a estas preguntas hoy nos acompaña la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Alba García Torres, autora del libro ¿Tienen género los sindicatos? Una relectura de la representación y las estructuras sindicales en clave de teoría feminista. Alba García Torres, muy buenos días. Un verdadero tratado, un libro que usted repasa, pues la historia del movimiento sindical, explica cómo han ido evolucionando las posiciones de los sindicatos, cómo el sindicalismo, siendo un motor de cambio, no deja de estar inmerso en un sistema patriarcal que todo lo impregna. ¿Tienen género los sindicatos? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, la pregunta pretendía ser un poco provocadora, porque la idea del trabajo era decir,
como bien has dicho, bueno, el sindicato tiene que ser un motor de cambio, ha sido el motor de cambio de las condiciones de la clase obrera y, sin embargo, cualquiera que milite sabe que todos los movimientos sociales que encabezan los sindicatos siguen teniendo deficiencias en materia de género, ¿no? Sigue sin haber una secretaria general, parece que las mujeres están relegadas siempre a ser la secretaria de igualdad porque dedícate a las cosas de las mujeres, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo la pieza clave en el cambio social tiene las mismas, o no las mismas, pero sí similares deficiencias que vemos en general en el sistema y en la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tienen género los sindicatos? ¿Tienen el mismo género o la misma estructura que tiene la sociedad en la que están imbricados? Entonces, bueno, ahí era como un poco el análisis de partida de decir, a ver, ¿qué está pasando? Claro, porque ¿cuáles son los obstáculos para esa plena participación de las mujeres en el ámbito sindical? Bueno, habría mucho que decir porque habría que entender, que es lo que yo planteo, pero bueno, hago un análisis también de lo que es el movimiento histórico, de dónde hemos surgido, ¿no? Pero yo soy profesora de Derecho del Trabajo y es ¿qué es trabajo? Que sería la primera pregunta. Porque parece que el trabajo para todos siempre es pues el de todos los trabajadores, el que viene de la Revolución Industrial, y la Revolución Industrial es un hombre blanco de 45 años de barba, cisetero. Entonces, claro, si el concepto de trabajo que manejamos es ese, el representante sindical tiene que ser ese, ¿no? Porque no voy a representar a quien no soy o a quien no está mi realidad. Quiero decir, no hay una desconexión entre la realidad y lo que se representa. El problema es el derecho, o sea, el derecho, el trabajo actual es femenino, es racializado, es precario, es otro trabajo y ahí es donde creo que existe la desconexión. De hecho, en el libro encontramos conceptos muy interesantes como el concepto de blue collar. ¿Qué le parece si podemos explicar ese concepto? Sí, vamos, el blue collar es precisamente el hombre blanco cisetero de cuello azul, o sea, el trabajador industrial, porque el derecho del trabajo históricamente se ha construido, que yo es un poco lo que pretendía analizar y como luego el sindicato va vinculado a eso, el derecho del trabajo es eso, ¿no? Es un señor que trabaja en una fábrica fordista con un mono azul, mide 1,80 y tiene barba, ¿no? Entonces, claro, la realidad del trabajo sigue siendo esa, porque claro, es lógico que el sindicato se volcara hacia eso y bueno, yo también lo explico ahí, de hecho hay una fundamentación, una justificación tanto del sindicato como de la legislación laboral de expulsar a las mujeres de las fábricas cuando empieza la revolución industrial. Entonces, claro, si yo toda mi legislación la construí ahí, algo que también has dicho tú al principio es el contrato social. Claro, el contrato social no se entiende sin el contrato sexual, que es cuando entramos en esta sociedad así, justificamos que las mujeres salgan del espacio público y se encarguen del trabajo reproductivo. El contrato social sin el contrato sexual no se entiende y eso también lo han heredado sin querer el movimiento obrero. De hecho, en Asturias tenemos todavía unas brechas de género enormes que quizá también se expliquen por ese blue collar, ¿no? Por ese hombre dedicado a la industria que hace que las mujeres no tengan esos trabajos porque realmente el trabajo de la industria, de la minería, ha estado muy masculinizado, ¿no? Sí, eso por un lado y por otro lado también porque seguimos sobrevalorando los valores masculinos. O sea, lo que sigue primando es el mercado de trabajo, no es la vida, no ponemos los cuidados, el ocio en el centro, seguimos siendo, tienes que ser productivo. Y lo que le hemos dicho a las mujeres en los últimos 20 años es tenéis que ser tan productivos como los hombres, pero no hemos dicho, es que igual no tenemos que ser productivos, igual nuestra vida para que sea mejor va también de otra cosa, ¿no? Entonces es verdad que en Asturias eso se nota más porque hemos estado en una región fuertemente industrializada en trabajos que tenían más masculinización igual que en otras regiones, pero es que encima no hemos cuestionado la sobrevaloración de lo masculino, es decir, no, es que lo importante es que produzcáis tanto como ellos, ya es que igual yo no quiero producir tanto como ellos. ¿Cuánto pesa la maternidad en las mujeres cuando hablamos de igualdad y de campo laboral? Bueno, pesa, pero es que yo en este momento de mi vida estoy me gustaría abrir más el foco, ¿no? No es solo una cuestión de cuánto pesa la maternidad, por esto también lo discutimos con la reducción de jornada, es cuánto pesa nuestra vida, ¿por qué sigue teniendo que ser lo principal que yo
trabaje. Se lo pregunto porque muchas, digamos, leyes o avances van en esos términos hacia las bajas de paternidad, que se equiparen a las bajas de maternidad para que juguemos los hombres y las mujeres en el mismo tablero. Sí, yo lo entiendo, pero a mí me parece que ahí hay un poco una trampa. O sea, quiero decir, porque seguimos hablando de que son cargas. Entonces vamos a repartir las cargas. Ya, es que para mí mi hija no es una carga y no quiero que para mi compañero, mi hija, mi casa, nuestra vida sea una carga. Quiero decir, vamos a articular las esferas de nuestra vida. Yo quiero poder dedicar el mismo tiempo a estar con mi hija, a trabajar, porque además a mí mi trabajo me gusta, sé que esto no se puede decir, pero a mí mi trabajo me gusta, y a ir a tomarme vinos con mis amigas. O sea, quiero decir, el equilibrio real para que el tablero de juego sea el mismo para todos es que seamos capaces de articular las distintas esferas de nuestra vida, porque si no dejamos indiscutir otra vez que el mercado es lo importante, que lo importante es que produzcamos. Yo quiero que las mujeres puedan producir en la misma cantidad que el hombre. Bueno, igual no estamos hablando de eso, entonces igual nos hemos el foco hay que abrirlo, y que eso es también un poco lo que yo planteaba en el libro que le pasa al sindicato. El sindicato, que hay que echarle muchas horas, hay muchas cosas que se deciden después, pero yo me he tenido que ir a mitad de la reunión porque tengo que conciliar. Entonces también es un poco plantear eso, es decir, le pasa al movimiento obrero y al movimiento sindical un poco lo mismo que le ocurre al mercado laboral. Los techos de cristal están ahí también porque al final es secretario general quien es capaz de quedarse, quien es capaz de estar pues mirando dónde tengo las fuerzas, quedando a comer en no sé dónde, tal, porque necesito esa red que se trabaja también fuera del horario laboral. Pues claro, pero ahí las mujeres juegan en desventaja más que nada porque la corresponsabilidad en Asturias al menos no existe. No, y en el resto del país y posiblemente el mundo tampoco. Entonces, claro, si no se puede conciliar, si solamente si el hombre, digamos, no se ocupa tampoco de la familia o de la casa o de estos roles de género que siempre han asumido las mujeres juegan con desventaja. Sí, juegan con desventaja. Lo que pasa es que juegan con desventaja incluso en los sitios en los que se supone que eso es lo que quería poner de manifiesto, en los sitios en los que se supone que son más proclives a que ahí exista una igualdad real. Le voy a contar, hace unos años aquí entrevistábamos a delegadas para la violencia de género, delegadas en igualdad, y en el año 2010 ocurrió una cosa muy significativa. Hablando de cómo se negociaban las bajas de paternidad, esta delegada nos contaba que hubo un choque frontal con sindicatos como UGT, como comisiones obreras, porque consideraban que los hombres iban a infrautilizar estas bajas, que no servirían para nada, porque los hombres iban a ejercer, y se lo digo tal cual, como se dijo aquí, no iban a ejercer esa responsabilidad, y que se iban a ir al bar a tomar algo, mientras que las mujeres se quedarían en casa como siempre y que nada iba a cambiar. Esto ocurrió en el año 2010. ¿Cree que ha avanzado algo en este sentido la mentalidad de los sindicatos? A ver, es posible que la mentalidad o el entendimiento del ideológico, por decirlo de alguna manera, del sindicato, igual que de la legislación, sí que ha avanzado. El problema es que la mayoría de las veces pellizcamos cuestiones, y la desigualdad en una sociedad que es patriarcal tiene las raíces más hondas. Entonces, muchas veces, si no somos capaces de abrir el foco, pues hay medidas que pueden ser más bien de maquillaje, por decirlo de alguna manera, que realmente vayan a suponer una transformación. Y una de las cosas que también planteo en el libro, que tú decías al principio, es que ¿qué pasa con las listas cremallera, ¿no? Por ejemplo, para los delegados y delegadas de personal, de momento no es obligatorio, pero sabemos que ahora sí que lo son desde la última reforma del verano pasado, por ejemplo, para las cuestiones orgánicas de todos los sindicatos, y lo son ya para las listas electorales hace mucho tiempo. Y claro, yo me pregunto, ¿arregla realmente el problema de un movimiento social, de un sindicato, que tú tengas la mitad de una ejecutiva de mujeres, por ley? Yo creo que no.
Quiero decir, hay quien a mí me dice, es condición no suficiente pero necesaria. Vale, eso podríamos discutirlo, pero no es suficiente. Quiero decir, que tú tengas el 50% de las mujeres no va a hacer que el planteamiento del sindicato sea más feminista, que las agendas sean más feministas, y menos si tú ese 50% vas a decir, no, mira, acción sindical, Secretaría General y organización, que son los pilares del sindicato, lo llevan hombres, y igualdad, empleo y formación. No, mire, porque esto es una cuestión transversal, ¿no? De que entonces yo no discuto que sea condición necesaria, pero estoy segura que no es suficiente. ¿Los sindicalistas se sienten desafiados cuando se cuestiona el modelo de sujeto sindical androcéntrico? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos directamente, porque tampoco... Porque ese techo de cristal existe, porque seguimos teniendo secretarios hombres generales. Tampoco sé si se les ha interpelado directamente con esta cuestión. Ya se lo digo yo que sí, en esta casa se les ha interpelado alguna porque vez. También es de verdad que una de las cosas de las que yo me he dado cuenta, al menos desde el mundo académico, pero creo que también pasa un poco en el activismo, es que siempre nos hemos preocupado de que la libertad sindical esté garantizada y que no haya interferencias por terceros o por el Estado, pero pocas veces interpelamos directamente al sindicalismo de qué hace con esa libertad, ¿no? Porque entendemos que con garantizarla y que sea un derecho fundamental que es necesario para nuestras sociedades democráticas, el movimiento ya sabe lo que hace. Bueno, pues igual no. Quiero decir, tampoco sé cuál es el foro necesario para empezar a discutir esto, pero a veces igual hay que interpelar directamente. Entonces, yo creo que sí que son conscientes de que existe el techo de cristal. Es evidente, quiero decir, no ha habido... Es una realidad. Es una realidad. Es verdad que cosas están cambiando porque ya hay secretarías generales regionales en casi todas las organizaciones, pero sigue existiendo algo ahí que dices tú, jolín, de verdad, en 40 años de democracia no ha habido una señora que sea lo suficientemente válida con tantos idiotas que han pasado por puestos de responsabilidad. Pues no sé, claro. da para pensar. Lo que pasa que también es verdad que hemos tenido que pensar muchas cosas y que yo creo que el propio devenir de los últimos 40 años de España ha influido un poco en esto, y me explico. Cuando muere Franco y empezamos en la transición democrática, estamos en un momento en el que la propia legislación laboral así lo refleja, lo queremos todo. De repente, porque queremos que se legalicen los sindicatos, que se legalicen los partidos políticos, queremos el divorcio, queremos el aborto, queremos todo. Es lo que se puede llamar el conflicto total, ¿no? Y ahí la propia legislación laboral, el decreto del 77 que regula las huelgas, habla de lo que son las huelgas políticas, que son ilegales, lo que son las huelgas de solidaridad, porque sabe que los españoles y las españolas en ese momento lo quieren todo. Y entonces hay un momento en el que todo se va a llevar al conflicto de la huelga, al conflicto laboral. Pero hay un momento en el que cuando la sociedad democrática empieza a madurar, las libertades se segregan, porque no es lo mismo querer el divorcio o el aborto que lo laboral. Y entonces parece que el movimiento feminista camina más hacia lo político y se desgaja de lo sindical, porque las reivindicaciones que estaban en auge en ese momento eran más políticas que sindicales. Y entonces el movimiento feminista va hacia las libertades políticas y parece que el movimiento sindical o el mundo del trabajo se queda fuera de la agenda feminista, y el sindicato no es capaz de coger esa agenda feminista hasta posiblemente la última década. Y entonces llevamos 30 años de retraso porque el movimiento feminista ha cogido muchísima fuerza, pero fuera del movimiento sindical. Parece que son dos movimientos separados y que no hay una intersección entre ambos. Ahí también se explica que muchas enfermedades laborales relacionadas con las mujeres, estoy pensando en las Kellys, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con sectores muy precarizados. Además, las camareras de piso, las Kellys, no tengan reconocidos todas esas enfermedades que sufren estas mujeres. Claro, las trabajadoras del SAD es la pelea de los últimos 5 años. Había una exposición súper interesante que estuvo en el Pío Baroja hasta hace poco, que era Cuerpos Rotos, que precisamente hablaba de esto, de las camareras de piso, de las trabajadoras del SAD, de las mujeres que van a buscar marisco, que están metidas en frío. Entonces, claro, las enfermedades profesionales
tienen un carácter claramente masculinizado, porque están pensadas, insisto, para gente que trabaja en una fábrica. Y sobre todo porque también tenemos una escasa, digamos, participación, hay una escasa participación femenina en las mesas de negociación, donde se habla de todo esto, de lo importante, ¿no? Sí, claro. Yo en el libro también lo planteo porque son las experiencias, eso de las Kellys o de las jornaleras de Huelva, por ejemplo, que también, claro, eso, que sean, o sea, que incluso las experiencias de mujeres organizadas se han tenido que desligar del sindicalismo clásico. Ya no hablo siquiera del sindicalismo mayoritario, sino del sindicalismo clásico, porque claro, los movimientos que ha habido ya ni siquiera son sindicatos, porque crear un sindicato y ponerlo en marcha es difícil, entonces está más vinculado al movimiento, a una asociación. Y yo creo que el sindicalismo clásico tiene que aprender de esto y empezar a trabajar desde la base en una igualdad de género. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Ya saben, tienen género los sindicatos, un libro que ha escrito Alba García Torres. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en la radio pública asturiana. Un placer hablar con usted. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva, ahora que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo cayó en casa por 1-3 frente al Barcelona. El conjunto azul, que se adelantó con un gol desde fuera del área de Reina, intentó mantener el resultado tras el descanso, pero los culés demostraron con poco porque son uno de los aspirantes al título liguero. Belko Paunovic es el entrenador del conjunto azul. Yo creo que ha sido un partido con un fantástico esfuerzo, apoyados por un jugador más, como fue la afición hoy. Todo el grupo está a medias, ¿no? Saben que han hecho un gran partido, saben que han estado contra un gran rival y compitiendo a un gran nivel, pero sigue doliendo la derrota. Con esta derrota, el Real Oviedo termina la jornada en puestos de descenso a Segunda División. El Sporting tendrá esta mañana una nueva sesión de trabajo de cara al partido del domingo a las 6:30 en el Molinón frente al Albacete Balompié. El recurso presentado a apelación tras las expulsiones sufridas por Corredera y Guille Rosas ha sido desestimado, por lo que serán baja para esta jornada. Por otro lado, Lum y Amadou podrían estar disponibles para la cita, no así Curbelo. En Primera Federación Masculina, el Avilés recibe el domingo al mediodía al Bilbao Athletic. En categoría femenina, el Oviedo se las verá con el líder de la competición, el filial del Atlético de Madrid, en el Requesón el domingo a las 12. En Segunda Federación Masculina, mañana a las 5, el Unión Popular de Langreo visita al Burgos Promesas y a las 6 el Marino recibe al Bergantiños. El domingo a las 5 el Lealtad juega en el campo del Ávila y a las 6 el Vetusta hará lo propio con el Corucho. En la competición femenina, mañana a las 4 el Sporting juega en tierras vascas ante el Eibar B y el Avilés recibe un cuarto de hora más tarde al filial del Depor. También mañana se juega el partido de ida de la ronda previa de la Copa del Rey, donde el Puerto de Vega recibe al Alberite riojano desde las 5:15. En fútbol sala, el Gaitero Rodiles disputa mañana su primer partido como local en la Segunda División femenina. Eso será frente al Valdetires Ferrol desde las 6:30. En baloncesto, esta noche comienza una nueva temporada en la Primera FEP. El Alimerca Oviedo recibe al Estudiantes desde las 9:15 en un partido que tendrá una de las mejores entradas. Javi Rodríguez es el técnico del OCB. Se nota que el club ha hecho las cosas muy bien durante el verano, con la captación de abonados. Hemos hecho un buen trabajo a nivel de construcción de plantilla. Creo que durante la pretemporada se ha trabajado bien y el equipo pues ilusiona. Este fin de semana se disputa en Lloret de Mar la Supercopa Femenina de Hockey sobre Patines. Mañana desde las 11 el Telecable se las verá en semifinales con el Palau. Judith Cobian es una de las componentes de la plantilla Fabril. El Palau nunca te puedes confiar por mucho que pierda jugadoras, porque al final tiene una base increíble y también ficharon un par de jugadoras y tal, y vienen de ganar la Supercopa de la Liga Catalana, creo, entonces al final van a venir con muchas ganas, confiadas, fuertes. En balonmano, mañana comienza una nueva temporada en la División de Honor Oro Femenina para el Lobas Global Atac Oviedo, que recibe desde las 8 al Sar Colores Zaragoza. También mañana tendrá su encuentro de División de Honor Plata Masculina el Confía Base Oviedo, que recibe a las 6:30 al OAR A Coruña. Y en la División de Honor Élite de Rugby, el Pasec Belenos juega el domingo a la 1 en el campo de Les Abelles, en Valencia. Asturias Hoy, en clave económica.
Cerramos este informativo, como siempre, hablando en clave económica. Lo hacemos con Eloy Calzón, de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes, cerramos semana. ¿Cómo vienen los valores? Bueno, de momento nos espera una apertura ligeramente positiva, con subidas en torno a un 0,3, 0,5% en los principales indicadores europeos, en una jornada pues bueno de rebotes, como digo, tras 3 sesiones consecutivas de caídas en Wall Street, eso sí, pues bastante limitadas, ¿no? En conjunto con una caída aproximadamente del 1,5% en estas últimas sesiones, donde hemos conocido también ese anuncio por parte de la administración Trump de imposición de nuevos aranceles del 100% a productos farmacéuticos, ¿no? A partir del próximo mes de octubre, a partir del día 1, a menos que esas compañías pues bueno construyan plantas en Estados Unidos para llevar a cabo esos procesos de fabricación, ¿no? Estaremos atentos también a partir de las 2:30 al dato pues más relevante del día, yo diría también de la semana, ¿no? Ese deflactor de consumo privado subyacente en Estados Unidos, donde no esperamos pues bueno ninguna bastante estabilidad, ¿no? En torno al 2,9%, ¿no? Que teníamos del dato precedente del mes anterior, y que pues bueno seguramente será visto pues de cerca, ¿no? Y analizado por parte de la Fed, después sobre todo pues bueno de esa revisión también del PIB americano que tuvimos en la jornada de ayer, ¿no? Con esa subida hasta el 3,8%, y que podría hacer pues bueno repensar esa hoja de ruta, ¿no? Y esa idea de ese proceso de bajadas de tipos para los próximos trimestres. Bueno, pues lo iremos viendo. Eloy, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, como siempre. Muy bien, un placer, igualmente. Bueno, y ahora nosotros nos vamos, nos despedimos. Ya saben, ahora se quedan con Asturias al Día en RPA, más información en el matinal de TPA. Nosotros regresamos con toda la información el lunes a las 8:00 a.m. No falten. Hicieron los playeros, qué manera de bailar, que bien suena ahora mismo la palabra libertad. Libertad que llevo dentro, libertad para no parar, de dar vueltas con planeta, de brincar y rebrincar. Medio sentí la gaita que tiene la que tocar, instalame en el tu cuerpo y ganar velocidad. Quiero más saltar el suelo que miraron de pisar, y si veo algo verde que se caso en una más. Nunca hay penes suficientes y siempre hay tiempo para cantar. La miopatria y la noche, la miocasa. Steve Brown.